Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios. En el día de hoy quiero compartirte los siguientes nombres de estos grandes reyes que fueron en su tiempo como Artajerjes, Nabucodonosor, también César Augusto, y son de los reinos como estos conocidos reino persa, el reino babilónico y también el reino romano. Estos reinos tuvieron un inicio, pero también tuvieron un fin. Y entonces ahí podemos ver que esos reinos no fueron totalmente para siempre, sino tuvieron un inicio y un fin. En la palabra de Dios vemos que en Hebreos 12:29 dice, nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él agrada. Hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Así que si tú tienes una relación con Jesús, estás en el mejor reino, el reino de Dios, que es un reino que no tiene límites, es un reino que no tiene un inicio y un fin, es un reino que es para siempre. Y en el día de hoy tenemos otra entrevista especial directamente desde la ciudad de Panamá, este bello, hermoso país llamado Panamá, junto con el joven estudiante, misionero, discípulo del Señor, Daniel Tejada, de la cual está aquí con nosotros compartiendo en el día de hoy. Bienvenido, Daniel. Hola Carlos, hola a todos, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, compartir con ustedes este día. Gracias por la invitación. Dani, aquí para comenzar, ¿qué nos puede decir de ese primer momento en que tú escuchas sobre esta persona de Jesús que causa a veces molestia en algunas personas, pero en otras personas hay gozo? ¿Qué nos puede decir acerca de él, ese primer momento que escuchaste de él y tu encuentro con esta persona llamada Jesús? A ver, yo normalmente cuento dos etapas o dos momentos específicos de mi encuentro con Jesús, ya que yo nací en una familia cristiana, ¿sí? Desde que nací, mi papá estaba pastoreando una iglesia y dirigiendo un colegio cristiano, mi mamá también trabajando en el ministerio, mis hermanas mayores también sirviendo en el ministerio. Así que yo nací recibiendo educación cristiana y escuchando de Jesús y de la Biblia desde chiquito. Y estaba involucrado en todo lo que lleva la iglesia desde temprana edad, pero uno no nace cristiano porque sus padres son cristianos, o uno no nace hijo de Dios porque sus padres son hijos de Dios. Sin embargo, esto sí fue una bendición para mi vida, ya que desde temprana edad conozco de Jesús, ¿no? Pero recuerdo, y recuerdo muy claro escenas a los 5 años, cuando mi iglesia tuvo un campamento familiar aquí en Panamá, donde iban diferentes miembros de la iglesia y compartían. Y recuerdo una escena en ese campamento, no tengo mucha memoria porque tenía 5 años, pero recuerdo una escena donde el grupo de jóvenes estaban haciendo un drama acerca de lo que era entregar el corazón a Jesús. Yo con el poco conocimiento que tenía y no entendía muy bien todo, pero yo veía que era algo muy valioso entregarle su corazón a Jesús y que Él me podía hacer una nueva persona. Eso sí yo lo entendía, que Él podía darme un nuevo corazón, porque yo tenía pecado. Cuando terminó el campamento, eso fue un 20 de agosto del año 2000, recuerdo que en mi casa yo le compartí a mi mamá que yo quería entregarle mi corazón a Jesús. Y ella simplemente pues lo tomó como una decisión mía y me guió en una oración para yo conversar con Dios y hacer esa entrega de mi corazón a Él. Así que básicamente ese fue mi primer acercamiento con Jesús. Y luego yo crezco en mi infancia y adolescencia, recibiendo influencia cristiana, conocimiento de la palabra de Dios, un caminar con Jesucristo,
que considero que fue genuino y sincero, pero en la adolescencia uno tiene siempre a veces rebeldías o diferentes momentos de, de crisis, diría yo, pero Dios me permitió tener un segundo encuentro con Él para restaurar mi relación con Jesucristo y reafirmarla. Y eso fue a los 17 años, días antes de cumplir 17, en el 2012, en un campamento en Chame. Dios me mostró que Él no es abuelo de nadie. Él es padre de mis padres, pero Él no es mi abuelo por ser padre de mis padres. Él quería ser mi padre personal y yo había estado viviendo una vida de que ese Dios mío y mi Señor Jesucristo ya lo estaba teniendo un poco distante, ¿no? Entonces ahí yo quise restaurar mi relación con Dios y reconciliarme con Él, porque lo necesitaba. Así que básicamente eso fue mis primeros encuentros y específicos con Jesucristo. Qué dicha de poder desde temprana edad, que no muchos lo tienen, de poder escuchar el nombre de Jesús, las historias y todo esto. ¿Por qué para Daniel en el pleno siglo XXI tiene tanta relevancia el poder de la palabra de Dios de ser influencia para esta generación por medio de los valores que se encuentran dentro de la Biblia? A ver, primeramente porque en la Biblia la Biblia muestra el carácter de Dios. La Biblia muestra el carácter de Cristo y el Espíritu Santo. La Biblia es quien nos muestra quién es Dios y todas sus características, lo que llamamos caracteres de Cristo también. Y nos muestra para qué estamos en la vida y cómo vivir la vida, es nuestro manual de vida. Y segundo es un mandato que tenemos, vivir como debe ser, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esto está en Colosenses 1:10, que dice para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo pienso en el mundo actual en el que vivimos, en un mundo donde aumenta la maldad, aumenta el dolor, el sufrimiento, la corrupción, el pecado, gente que está tan desamparada, hay gente que está tan distante de Dios, gente que está tan alejada de vivir una vida con propósito. Yo pienso que es una muestra clara de que el mundo necesita de Cristo y el mundo necesita de lo que la palabra de Dios muestra, de cómo es vivir una vida con propósito. Y diciendo esta frase, creo que este es uno de los libros que me han marcado, de Rick Warren, Una vida con propósito, porque nos muestra junto con la palabra de Dios cómo es vivir una vida exitosa y vivir una vida gloriosa realmente. Yo he visto en mi vida relacionada con amistades que no son hijos de Dios, amistades en la universidad, amistades casuales en el mundo secular, donde veo que, incluso familiares, donde veo que el mundo está yendo al vacío, está corriendo a un abismo y cada vez se está perdiendo más. Entonces, por esto yo veo que fuertemente y es vital, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, seamos de influencia, mostrando las características de Cristo, de vida, igualmente la palabra de Dios, porque es la que nos muestra a nosotros cómo vivir esta vida y luego ser de ejemplo a otros. Pues no es nada fácil, de hecho es complicadísimo, es súper difícil, diría imposible para nosotros, siendo humanos, vivir una vida de influencia por medio de los valores que muestra la palabra de Dios, pero en Cristo es donde nosotros podemos lograrlo. Y ahí es donde nosotros descansamos en las promesas de Dios, en sus bendiciones, en lo que Él nos muestra en la palabra. Y es lo que le da sentido a la vida, de que Dios nos dice, bueno, ustedes están en esta vida es por causa del demás. Ustedes están vivos es por causa de los demás. Para que sean de ejemplo, para que sean de instrumento y para que demos luz al mundo mostrando realmente quién es Cristo. Creo que si yo tuve ese encuentro con Él a los 5 años y luego tuve
un reencuentro con Él a los 17 y yo he visto lo importante que Él es para mi vida, creo que no se puede quedar ahí. Debo yo realmente vivir como Él manda, como Él quiere que yo viva, para glorificarle a Él primeramente, y luego también para que otros puedan vivir esa vida junto con Cristo. Así que yo creo que todo esto abarca esa pregunta de por qué es importante ser de una influencia por medio de los valores de la palabra de Dios. Excelente lo que comentas sobre el hecho de que hay muchas personas que vemos hoy día con tanta fama, tanta poder, tanta riqueza, y podemos decir, wow, esta persona está súper bien, pero realmente hay mucho vacío, hay vidas vacías explorando aún en pleno siglo XXI. Así es, Y y disculpa que te interrumpa, cada vez más aumentan las ideologías o modos de vida donde la gente se siente bien consigo misma, o la gente está llena de humanismo, ¿no? Estamos completos con nosotros, soy suficiente para mí mismo, vivo como me da la gana, vivo como quiera, y si no, pues me suicido, y aumentan los suicidios, y luego no hay sentido de vida. O mi sentido de vida es vivir la vida loca como yo quiero, o no hay sentido de vida. Entonces, son los extremos que está llevando el mundo hoy día y es necesario que hablemos de estos temas porque son importantes. así es, a todos los que nos acaban de sintonizar, bienvenidos. Estamos aquí hablando con Daniel Tejada. Ha sido parte del liderazgo estudiantil de la comunidad de estudiantes cristianos. Hoy día trabajando con este ministerio llamado Movida, que más adelante hablaremos un poco sobre eso. Dani, en medio de todo esos tiempos sabrosos, esos tiempos totalmente de la cual no hay nada que lo que nos apague eso, o que nos impida poder tener esos espacios de tener ese estudio cavando profundo la palabra de Dios, escudriñando, y de toda tu vida, de lo que tú has escuchado, ¿qué historia bíblica ha marcado tu vida y por qué? A ver, yo más que una historia en específico, porque una historia puede ser como un capítulo o un Uh-huh. pasaje de un libro, yo abarcaría una vida de un personaje. Y yo diría toda su historia, la historia de este personaje, ¿no? Eh, y quisiera escoger uno, pero hay muchos, pero me gustaría mencionar dos específicamente. Eh, Desde niño vi que uno de los personajes favoritos de mi padre en la Biblia era Daniel, por eso mi nombre. Y eso me ha llevado a estudiar mucho de la historia de Daniel. Y, y es algo que a mí me ha desafiado, me reta a vivir como vivió Daniel por su dependencia en Dios, por su vida de devoción, de oración, por guardarse de lo que le contamina y lo que le rodea, y por cómo Dios le utilizó, aún estando en cautiverio, aún estando en momentos difíciles, aún estando en momentos de soledad, él se mantuvo firme en su relación con Dios y conectadísimo con Dios de tal modo de ser un cuadro de Cristo, un ejemplo de Cristo ante otros y de testimonio a una nación, a un imperio, y por años. Entonces yo diría que la historia completa de Daniel es algo que a mí me ha marcado porque me desafía. A mí me desafía eh, a vivir una vida dándolo todo para el Señor y guardándome de todo al mismo tiempo, ¿no? La segunda historia que yo diría como la historia de un hombre, su historia completa, es la vida de Pablo. Yo me acuerdo desde niño, en mi casa teníamos
de estos cassettes viejos VHS y veíamos caricaturas, películas cristianas, historietas. Y yo tenía un cassette en caricatura de la historia de Pablo, ¿no? Y en la escuela dominical y en la escuela cristiana donde yo estaba, escuchaba mucho acerca de Pablo y yo veía esta película de Pablo una y otra vez y siempre me apasionaba, ¿no? La vida de Pablo, me gustaba muchísimo. Y luego de grande poder leer las cartas de Pablo y ya estudiarlas a profundidad, es como aún más, ¿no? Conocer más acerca de él y de cómo Dios le utilizó en su historia. Básicamente, la vida de Pablo antes de conocer a Cristo, su nombre como era antes Saulo, la historia de Saulo, es impresionante. Es, uno piensa hoy en día y es como si un asesino en serie, un dictador, un corrupto, uno de los más buscados del mundo, una persona llena de pecado y maldad. Hoy en día que, imagínense, estamos llenos de redes sociales, de internet, todo el mundo conocería de esta persona. Pues han habido casos en la historia recientemente también de personas que son vistas como gente depravada, gente malvada, y ver a Pablo donde él creía que estaba haciendo algo para Dios, pero estaba ya, como mencionaba antes, viviendo a su manera. Y yo digo, cómo Dios lo rescató, es impresionante. A mí eso la verdad es que me apasiona mucho la historia de Pablo y me ha influenciado y me ha motivado mucho en mi vida en crecimiento. Primeramente en mi desarrollo como cristiano, al estudiar sus cartas, saber cómo vivir para Dios y saber qué hacer en momentos de dificultades, en momentos de pruebas, eh, cómo, cómo también aportar en el desarrollo y crecimiento de la iglesia local y cómo servir también en cuanto al discipulado y en cuanto a las misiones. Es que es completo todo lo que Dios utiliza a través de la vida de Pablo. Y, y su historia, la verdad que a mí me encanta porque parece una película de Hollywood. Y a nosotros siempre nos gusta eso, ¿no? Como el drama, la acción, y, y luego ver cómo Dios cambia su vida, lo lleva a una preparación antes de empezar al servicio y luego el ministerio y cómo empieza a trabajar con tanta gente. La verdad que esa historia de Pablo, yo diría que más que la de Daniel es como que me reta, me desafía a llegar allá, pero la de Pablo sí es como que la he logrado poner en práctica y la he logrado vivir a cierto modo, no igual que Pablo, quisiera yo, pero sí es algo como que él dice, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo y tal cual. La verdad es que para mí su vida, su historia es de bendición. Hace unos pocos años salió una película también que estuvo en el cine y fue muy buena acerca de su historia. Y nada como leer las cartas y hacer estudios de sus cartas. Es impresionante lo que uno aprende en Corintios, en Colosenses, es impresionante. Me da mucha risa cuando él a veces eh, regaña a los cristianos, yo siento que me regaña a mí también, ¿no? Entonces es como, yo lo veo como un mentor de vida que a veces me regaña y a veces me da consejos, a veces me da aciertos, palabras de afirmación. Entonces es como un discipulado ahí que yo pudiera decir que tengo, ¿no? Un discipulador y un discípulo con Pablo. Eso es lo bonito de cuando uno entra a las escenas de la palabra de Dios, esas vivencias, y bueno, y pensar, imaginarse estando ahí en esos momentos en que Pablo, algo que de estas dos personajes que comparte, eh, en la de Daniel, ve ese momento cuando lo tiraron al foso de los leones, y que wow, qué locura, y ver
a la valentía de Pablo al pararse en el altar donde decía al Dios no conocido y hablarle ahí a todos los catedráticos de ese tiempo. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Y Impresionante. eso es lo hermoso, cuando uno ver de que en la palabra hay escenas totalmente con emoción, así como dices, como una película, con drama, de todo se ve. Acción también se ve. Y en medio de todo esto, sabemos que hay algunos que son buenísimos memorizando, eh, otros no, otros aceptan de que no, mira Carlos, que no soy muy bueno memorizando textos, pero ¿qué texto bíblico tienes de memoria y por qué te lo aprendiste en ese momento? A ver, yo doy gracias a Dios porque los que llegan a los pies de Cristo a temprana edad, desde chiquitos en las iglesias, nos enseñan, es muy común que nos enseñen a memorizar versículos de la palabra de Dios. No sé por qué, pero tal vez es un error que tenemos ya de grandes. En las iglesias se pierde un poco esa costumbre, ¿no? O tal vez la intensidad de memorizar más o muchos versículos de la palabra, pero creo que día a día nosotros debemos continuar, ¿no? Memorizando más. Una vez conocí una chica que memorizaba listas y listas de muchísimos versículos y eso me motivaba a mí. Una de mis hermanas se memorizó el Salmo 119 completo y creo que en momentos de necesidad, tener la palabra de Dios que venga de tu mente, de revelación del Espíritu, tal cual es muy importante, ¿no? Y es muy bonito memorizar la palabra de Dios. Y un versículo que yo siempre he tenido presente desde mi adolescencia, preadolescencia, es Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y esa básicamente ha sido mi base de vida para mi futuro, siempre que yo veo mi futuro, mi presente, mis momentos de dificultad, mis momentos de alegría, mis momentos de tristeza, es básicamente darle el mando a Dios, darle el timón a Él. Igualmente me he memorizado Proverbios 3, Proverbios 4, desde chiquito y siempre lo recuerdo, de lo que es la instrucción de un padre, ¿no? Y lo que es buscar la sabiduría. Pero otro versículo que quisiera comentar también importante que ha sido de bendición a mi vida, que lo memoricé, lo relaciono un poco con lo que mencionaba acerca de la historia de Pablo, ya que Pablo pasó una vida de muerte a vida, pasó de estar enfermo espiritualmente, muerto espiritualmente, a ser renovado, a ser restaurado. Yo en mi vida tuve un momento así, donde pasé un momento de dificultad muy fuerte. Estuve a punto de morir, estuve en el hospital meses y estuve pasando por tratamientos muy, muy fuertes y estuve a punto de morir en el hospital. Y, y es impresionante porque en momentos de dificultad, en momentos de prueba, yo empecé a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento de parte de Dios. Y ese versículo a mí me fortaleció. Y luego yo, en mi tiempo a solas con el Señor, leí Juan 11:4, que dice, está la situación de Lázaro, que está enfermo, que muere, y está Jesús que demora en ir a visitarlo y eso, y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo, cuando leí ese versículo, yo dije, estando en tratamiento, a punto de morir en el hospital, ya tenía unos 3 meses, Dios me habla a través de ese versículo y yo digo, wow, claro que sí, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y eso a mí me permitió tener más paz aún y estar más tranquilo y decir, encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él y Él hará.
Y no solamente en momentos de crisis uno debe tener ese tipo de versículos o esos momentos que memorizas un pasaje, sino en todo momento. Pero creo que en momentos de crisis o en momentos de pruebas es donde uno humano lo refuerza y lo vive con más claridad, ¿no? Entonces, yo diría básicamente esos versículos, Juan 11:4 y Salmos 37:5. No solamente en tiempo de crisis, sino también en los tiempos de gozo, cuando todo va bien. No escaparnos de estar en sintonía con nuestro Señor Jesús. Es lo que nos da mayor gozo aún. Así es lo que cuentas de parte de tu testimonio de cómo el Señor tiene gran poder. Así que a todos los que nos acaban de sintonizar, saludos, saludamos a Giovanni, gracias por estar siempre en sintonía, Giovanni Bruce, hasta allá está la ciudad de Reyhan, igual saludamos así a nuestro amigo Rafael, hasta Australia, Sydney, Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia, y bueno, y a todos, estamos aquí hablando con Daniel Tejada, líder estudiantil, fue parte del liderazgo estudiantil de la comunidad de estudiantes cristianos y también, bueno, amigos, compartiendo campamentos, bueno, también algunos restaurantes y todo eso. Eh, bueno, muy buenos momentos compartidos contigo, Dani. Dani, bueno, cuéntanos sobre tu experiencia, ya hablando así de lo que es SEC y ahora con el Ministerio de Movida. Cuéntanos. Bueno, en los primeros días de mi vida universitaria, fue impresionante, eso fue de Dios, porque el primer día que yo entré a la universidad, un chico compartió enfrente del salón de clases que él seguía a Jesucristo. Y eso yo dije, wow, este muchacho es valiente. Y a eso me animó y yo dije lo mismo. Entonces, yo dije que yo era un seguidor de Jesucristo y que vivía para él y que invitaba a los chicos a que estudiáramos la palabra de Dios juntos. Ese primer día de clases en mi vida universitaria, saliendo de la universidad, yendo hacia mi casa en la parada de buses, conozco de SEC de una manera impresionante. Me encuentro con una amiga que ya conocía, que estaba en el movimiento de la comunidad de estudiantes cristianos, que trabajamos aquí en Panamá con universitarios, y estaban promocionando el ministerio. Y yo la conocía, así que la saludé, y me dijo que era de SEC. Y desde el primer día me involucré, y así fue el segundo día, hicieron evangelismo, el tercer día hicieron evangelismo en la universidad, el cuarto día, y esa fue la primera semana, y estuve ya involucrado. Así que los primeros meses estuve asistiendo a un estudio bíblico en la Facultad de Economía, compartiendo en los pasillos, en los salones de la palabra de Dios. Y unos meses después me atreví y tomé la decisión de iniciar un grupo de estudio bíblico en mi facultad. Y iniciamos y empezamos a trabajar con jóvenes, con mis compañeros, con chicos de otros salones, a compartir de la palabra de Dios. Eso fue en el 2015. Desde entonces empezamos a evangelizar y a discipular y empezaron a asistir chicos de diferentes eh, historias o trasfondos, de diferentes situaciones de vida. Y chicos recibieron a Cristo, pasaron por discipulado, y así fue 2016, 2017. Y yo le doy gracias a Dios porque a través de esto yo pude crecer espiritualmente. Yo pude crecer en mi desarrollo como hijo de Dios y en mi servicio a Dios, en mi desarrollo personal y en el ministerial. La verdad que yo le doy muchísimas gracias a Dios. El grupo de estudio bíblico continúa y sí, sigue avanzando. Y yo creo que el campo universitario es un campo misionero, así lo vemos, y es de vital importancia. Igualmente he estado trabajando con el Ministerio Movida, que es un ministerio que nació en el corazón de una familia misionera de suizos que estuvieron en Chile trabajando y ellos empezaron a involucrarse en
movilizar jóvenes a la misión de Dios. En Panamá llegó hace unos pocos años y en Centroamérica he estado trabajando con el Ministerio Movida desde el 2017, teniendo trabajos para movilizar jóvenes cristianos a involucrarse a la misión de Dios en diferentes áreas, en su iglesia local, en misiones transculturales, en misiones de arte urbano o de diferentes áreas. He estado trabajando con ellos en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, y creo que es una oportunidad donde Dios desarrolla tus dones y tus talentos y te permite crecer, ¿no?, espiritualmente, y ser de bendición para ayudar a otros a crecer también. Así que yo le doy muchísimas gracias a Dios por ministerios como SEC o como Movida, donde jóvenes como nosotros podemos crecer espiritualmente y también ayudar a otros a crecer. Es importante que los jóvenes de hoy en día encuentren su lugar, ¿no?, dentro de la iglesia local y su lugar dentro de la misión global de Dios. Todos estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a ser luz, pero Dios tiene un lugar específico para cómo, cuándo y dónde hacer y cumplir esa misión en la vida de cada uno, ¿no? Entonces, en estos ministerios es donde uno puede encontrar ese lugar y desarrollarlo, ¿no? Así que es una bendición para mí. Invito a los chicos que están viendo, toda la audiencia, jóvenes, adultos, que se involucren en la misión de Dios si no lo están, y que si lo están, que sigan así, motivando a otros, porque de esta manera uno puede vivir para Dios y ser de bendición a otros que lo hagan. Así es, la misión global y lo que es el trabajo dentro de la iglesia local. Y animar a todos a poder estudiar, No desconecten. Dios también le interesa sus estudios y también les interesa que ustedes puedan llegar ya sea a puestos políticos, ya sea como doctores, como ingenieros, como mecánicos, distintas áreas de vocación para poder ser sal y luz en todas estas áreas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, porque ahí también se necesitan hombres y mujeres con pasión de poder ser de influencia a sus compañeros de trabajo. A continuación, Dani nos va a estar compartiendo un mensaje a todos nosotros. Este es tu tiempo, Dani. Quiero compartirles con estas agujetas o cordones, no sé cómo le llaman en sus países, una historia que ha cambiado mi vida. Este es Dios y este somos nosotros, la raza humana. Dios originalmente creó todo lo que vemos en la creación, como las plantas, los animales, el ser humano, para estar en armonía, ¿no? Y Dios nos creó para estar en armonía completa. Dios creó al ser humano para que viviera para glorificarle a Él. Dios creó al ser humano para que viviera en comunión con Él, íntima y cercana. Y Dios creó al ser humano para compartirles también sus bendiciones. Así que donde sea que estuviéramos, la idea original y el plan original de Dios era estar en comunión. Crecer, vivir la vida, trabajar, tener una familia en comunión con Dios y glorificarle a Él, disfrutar de las bendiciones, disfrutar de la vida en comunión con Dios. Sin embargo, el ser humano desobedeció a Dios en un momento. Se separó de Dios y quedó distante de Dios. Y aquí fue donde el ser humano empieza su camino a la muerte, empieza a desobedecer a Dios, a pecar, a alejarse de Dios, a mentir, a fornicar, a adulterar, a hacer corrupción, robar, a hacer distintas cosas que la Biblia llama pecado. Y esto es totalmente distante de lo que es el carácter de Dios. Así que estamos súper distantes de Dios a raíz de la falla del humano, que es el pecado. El ser humano empieza a vivir su vida a su manera. Y el ser humano empieza a tratar de buscar sus deleites, las pasiones, satisfacción personal, divagando por el mundo, dando vueltas,
viviendo, buscando los placeres de la vida, la vanagloria de la vida, a su propia manera, de tal modo que queda esclavizado. El ser humano queda totalmente esclavizado de este modo de vida y queda separado totalmente de Dios. Este pecado que nos esclaviza nos condena a la muerte. Este pecado nos condena a muerte espiritual, total separación de Dios, total separación de Dios para siempre y total separación del propósito de Dios. Así que este pecado que nos condena es una mala noticia para todos. Sin embargo, Dios no se quedó así con los brazos cruzados. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí, a salvarnos de la maldad y de nuestro pecado, a restaurarnos y a hacernos libres. Este es el mensaje de amor que Dios tiene para nosotros. No sabemos qué tan distante estás de Dios en estos momentos. Si estás muy cerca, qué bueno, te animamos a que puedas seguir así. Pero si aún no lo estás, queremos orar por ti. Incluso quizás sientes tristeza en estos momentos, quizás tienes algún problema emocional en estos momentos, problema económico o cualquier otra situación. Vamos a ponerla en la mano de Dios. Y voy a invitar a mi amigo Daniel para que pueda orar por ustedes. Así es. Gracias, Padre Celestial, te quiero dar por tu amor, por tu bondad, y porque tú escuchas nuestras oraciones, porque tú, siendo creador del universo, todopoderoso y soberano, tú nos permites venir ante tu presencia y orarte y hablar contigo y entregarte peticiones. En este momento queremos pedirte por toda la audiencia que nos está sintonizando, por toda la audiencia que nos ve y nos escucha, darte gracias por la vida de cada uno de ellos, porque tú les conoces, porque tú les amas y porque tú tienes un plan maravilloso para sus vidas. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de los que están presentes en esta transmisión, y sabemos que hay momentos de dificultad, hay momentos de duda, hay momentos de incredulidad, y tú conoces el corazón de cada uno de los que están viendo y escuchando. Queremos pedirte por ellos, queremos pedirte para que seas tú manifestándote en sus vidas, seas tú mostrándoles a Cristo, a cada uno de ellos, y seas tú mostrándoles que tú estás con ellos, con las puertas abiertas y con los brazos abiertos para restaurar o iniciar una relación contigo. Que seas tú manifestándoteles a ellos para que cada uno de ellos puedan ver lo glorioso que es vivir una relación íntima y personal contigo. Bendíceles, bendíceles aún en momentos de dificultad que estamos pasando a nivel mundial. Guárdales de salud, guárdales de todos problemas económicos, personales, que seas tú con cada uno de ellos. Te damos gracias porque tú nos escuchas estas oraciones y las respondes según tu voluntad. Amén. Amén. Así es. A todos los que nos están viendo, si tienes alguna pregunta, si quieres algún consejo, no dudes en escribir al siguiente correo que van a ver en pantalla, una palabra fresca, @gmail.com. Dani, gracias por aceptar esta invitación, por poder compartir este tiempo que hemos tenido. Y ya casi te estar terminando, ¿cómo podemos seguirte en las redes sociales? Bueno, no sé si estás activo, tan activo, pero quizás alguno quiera algún consejo, pedirte o conversar contigo, quieran saber algo de movida, ¿cómo podemos comunicarnos contigo? Claro que sí, incluso puedo compartir un poco más de mi testimonio personal con cualquiera que quiera contactarme acerca de mi historia con el Ministerio Universitario, con Movida. Mi Instagram es Daniel Tejada, todo tal cual como se escucha, solamente que en Daniel, 2 I latinas. Daniel con 2 I, Tejada. Así es mi cuenta de Instagram. En Facebook estoy como Daniel Tejada igualmente. Estoy abierto a que me puedan escribir y contactarme. Igualmente en misiones o en cualquier trabajo ministerial,
estoy siempre compartiendo en las redes sociales lo que estamos haciendo. Así que ahí les esperamos. Gracias a todos los que están en sintonía y animarles a que puedan seguir adelante en este bello caminar con Cristo Jesús. Oren bastante por sus familiares, oren por aquellos que están necesitados en estos momentos y también vamos a orar para que cada día nos fortalezcamos espiritualmente. Pueden seguirnos en Una Palabra Fresca por medio de Instagram, también en Twitter, Una Palabra Fresca, y en el fanpage de Facebook, Una Palabra Fresca con Carlos Pérez. Y también en el sitio web, donde pueden ver reflexiones, testimonios y noticias misioneras en el sitio web seperemisiones.com. Este ha sido tu programa, Mi Historia con la Palabra de Dios. Dios te bendiga.